El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Mateo capítulo 19, versículo 16 hasta el versículo 30. ¿Ya lo tenemos todos? Entonces yo leo para ustedes. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres esto es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que es la renovación de todas las cosas. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Pueden tomar asiento. Padre, estamos delante de tu palabra. Y es nuestra lámpara que guía nuestro camino. Alúmbranos en esta mañana. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón. Aviva nuestras almas con esta fuente de agua viva, tu palabra. Lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino, agua para el sediento. Hoy, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje vemos a un joven con todas las cualidades para ser un buen discípulo de Jesucristo. Todas las cualidades. Si analizamos a este joven, podríamos decir que tiene todas las cualidades para ser un buen discípulo de Jesucristo. A tal punto que me atrevo a decir que muchas iglesias, aún iglesias llamadas cristianas evangélicas, tienen a muchos de estos jóvenes ricos. Hablo en el sentido general de la palabra. Contaba con todas las cualidades para ser un buen cristiano. Él contaba con todas las cualidades para ser un buen cristiano. Sin embargo, luego de la conversación que este joven sostiene con el Señor, nos deja evidenciado varias cosas de su corazón. Primero, se creía muy bueno. Se creía tan bueno como para salvarse a sí mismo. Él creía que era posible salvarse a sí mismo.
Sin embargo, era un avaro, era un hombre que amaba las riquezas, amaba tanto las riquezas que prefería ser rico aquí en la tierra y dejar que su alma se condenara en el infierno. Y a pesar de que parecía ser salvo, estar muy cerca del camino de la salvación, nos demostró con su reacción ante la respuesta del Señor que estaba muy lejos del camino de la salvación y de la vida eterna. Así que, ¿qué veremos en esta mañana, en este pasaje? Veremos que tener una vida moralmente correcta no es suficiente para entrar al cielo. No es suficiente. Y que para ser discípulo de Cristo y obtener la vida eterna, se requiere una dependencia total de Cristo y una disposición para renunciar a todo lo que el Señor demanda. También veremos que seguir a Cristo tiene un gran precio, pero también tiene una gran recompensa. El título de nuestra enseñanza para esta mañana es Más preciado que el oro. Más preciado que el oro. Y lo veremos en tres puntos. Nuestro primer punto va desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Más preciado que las buenas obras o que la justicia propia. Primer punto, más preciado que las buenas obras, versículos 16 al 20. Segundo punto, más preciado que el oro. Más preciado que el oro, versículos 21 al 26. Tercer punto, más preciado que la vida misma, versículos 27 al 30. Empecemos con nuestro primer punto, más preciado que las buenas obras o que la justicia propia. Veamos el versículo 16 hasta el versículo 17 en la parte A. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Bueno, en la versión Reina Valera, él se acerca delante del Señor y le dice: Maestro bueno. Maestro bueno. Describamos brevemente a este joven. Pensemos un momento en él. Luego de leer este pasaje, pensemos un momento en este joven. Este joven tenía una muy buena posición social, lo leemos más adelante. También cuando lo leemos en el pasaje paralelo, porque esta misma historia se encuentra en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos. Este joven, al parecer, era un principal de la sinagoga, era rico, o sea, tenía una buena posición social. Además, era un hombre con una vida moralmente correcta. Lo veremos al menos cuando él a sí mismo se describe que ha cumplido todos los mandamientos. O sea, podríamos decir que este era un joven o un hombre ejemplar en su época. Una persona admirable. Además de esto, se preocupaba por los asuntos eternos. Él deseaba saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Él estaba preocupado por la eternidad, por el final de su alma. Sumado a todos estos atributos positivos, miren que estamos observando varias cosas positivas de este joven. Sumado a esto, era un joven reverente. Era un joven reverente. En Marcos, en el Evangelio según San Marcos, se nos dice que cuando él llegó delante del Señor, se inclinó. Se puso de rodillas. Un hombre rico, importante, un principal de la sinagoga, no llega como Nicodemo de noche, no, de día delante de todos, se inclina delante del Señor. Y podemos analizar por este pasaje que no lo hace hipócritamente, sino que sinceramente él estaba preocupado por el destino de su alma. Sin embargo, observemos la respuesta del Señor.
En la versión Reina Valera, lo primero que el Señor le responde es: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Cuando este joven llama a Jesús maestro bueno, no lo hace basado en los estándares de Dios. No lo hace basado en la definición de lo que es bueno para Dios, sino basado en los estándares que Él mismo había definido. Y basado en los estándares que la sociedad había definido de lo que es una persona buena. Pero Jesús le responde: no, Señor, bueno solo es Dios. Bueno solo es Dios. ¿Acaso Jesús no era bueno? Sí. Pero Jesús era bueno si Él lo reconocía como Dios. Pero Él no estaba reconociendo a Jesús como Dios, sino como un rabino, como alguien importante, como alguien que hacía buenas obras. Pero Jesús le dice: si tú me vas a decir bueno, tienes que reconocer que yo soy Dios. Si tú no me reconoces como Dios, entonces tampoco me llames bueno. Porque bueno, justo y perfecto solo es el Dios de los cielos. Pero no solamente le dice maestro bueno, también le dice: qué bien haré, qué bien haré, qué tengo que hacer para obtener la vida eterna, qué tengo que hacer para obtener la vida eterna. Veamos el versículo 17, parte B. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Veamos el 18. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este joven estaba convencido de que si hacía buenas obras, entraría al cielo. Él se creía suficiente para cumplir con las demandas que Dios mismo estableciera. Así que lo que Jesús le responde es: bueno, tú te crees capaz, entonces guarda, cumple con todos los mandamientos. Jesús sabía que para ser salvo mediante las obras de la ley, y Jesús le quería enseñar esto a este joven y a todos los que estaban ahí, estas debían cumplirse perfectamente, sin una sola falta. Y esto es imposible para los hombres. Como dice Romanos capítulo 3. Esto es imposible para los hombres. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Porque para ser justificado por las obras de la ley es necesario cumplirlas perfectamente todas. No algunas de ellas. No parcialmente, no superficialmente la ley, sino total y perfectamente la ley. Jesús le quería demostrar a este joven que las buenas intenciones no son suficientes para ser salvos. Así que lo primero que este joven necesitaba reconocer, y como los que estamos en esta mañana aquí, era la incapacidad que él tenía para cumplir los mandamientos de Dios. Era reconocerse a sí mismo como un pecador. Él necesitaba reconocer la necesidad, él necesitaba reconocer que él necesitaba un mediador entre Dios y él. Alguien que pudiera intervenir entre sus pecados y Dios. Lamentablemente el joven no entiende. El joven no entiende esto. Él todavía se consideraba bueno. Todavía no se está dando cuenta de que está en ruina espiritual. Todavía no se está dando cuenta que fuera de Cristo él no tiene más oportunidad. Que está frente al dador de la vida. Que está frente a aquel que le podía dar perfectamente y seguramente la vida eterna. Sin embargo, en medio de su ceguera espiritual, en medio de su avaricia, de su amor por el dinero, en medio de sus buenas obras que él consideraba que eran suficientes, le pregunta al Señor y le dice al Señor: perdón, todo esto lo he cumplido. Todo esto lo he cumplido. Dijo el joven: ¿qué más me falta?
¿qué más me falta? Este joven no entendía para nada la ley de Dios. Como está escrito en este versículo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Este joven no había mirado las maravillas de la ley de Dios. Él había visto la ley de Dios de manera superficial, pero él no había meditado en la ley de Dios. Si lo hubiera hecho, la ley, como un buen maestro que es, la ley es un buen maestro, le hubiera mostrado lo perdido que él estaba. Él no se veía como un pecador. ¿Por qué? Porque él había establecido su propia justicia. Él no se consideraba tan malo. Él se creía lo suficientemente bueno como para que Dios le diera entrada al cielo. Por eso se atrevió a preguntarle al Señor, ¿qué más me falta? Ya todo eso lo he cumplido, ¿qué más me falta? Esto me hace recordar, hace como unos 4 años, estuve con unos hermanos en una obra misionera en el Chocó. Y estábamos evangelizando a un joven y le preguntamos, le estábamos hablando acerca de la ley del Señor, de cómo todos los hombres somos pecadores, como él era pecador, necesitaba el arrepentimiento. Y le pusimos, por ejemplo, un solo mandamiento. Bueno, tú alguna vez has mentido, has incumplido la ley de Dios. El joven nos miró con mucha seriedad, mi compañero y a mí, y nos dijo, yo nunca he mentido. Yo nunca he mentido. Bueno, nos dejó como asombrados. Nos dejó asombrados de este joven. Bueno, afortunadamente había otro joven amigo de él al lado de él. Y le preguntamos, ¿es cierto que este joven nunca ha mentido? Entonces lo miró y le dijo, no, él es el papá de todos los mentirosos. Él es el papá de todos los mentirosos. ¿Cómo que no ha mentido? Y claro, ahí estaba ya mintiendo. Hermanos, las personas cuando no contemplan la ley de Dios, cuando no miran la ley de Dios, se creen lo suficientemente buenos. No pueden admirar la hermosura de Cristo. No pueden considerar a Cristo más precioso que sus pequeñas luces de buenas obras. Si este hombre hubiera mirado detenidamente la ley de Dios, hubiera visto que necesitaba algo más precioso que esa riqueza y que esas buenas obras que él había hecho hasta ese día. Él necesitaba algo más preciado, algo que Dios recibiera como ofrenda por sus pecados. Y esto nos conduce a nuestro segundo punto. Más preciado que el oro. Versículos 21 y 22 leamos. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús llegó directamente al corazón de este joven. Él decía que había cumplido todos los mandamientos. Yo los he cumplido todos. Bueno, Jesús cuando le da esta orden, realmente lo que le está mandando a cumplir es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este joven no había cumplido ni siquiera el primer mandamiento. Para él el dinero era su Dios. Para este joven el dinero era su Dios. Y esto se deja ver por la reacción que tiene ante la petición y ante la demanda del Señor. Se va triste. Se fue triste enseguida. Él amaba las riquezas más que a Dios. Él amaba las riquezas más que a su propia alma. Por eso es que este joven despreció a Cristo. Cristo le dijo, sígueme. Pero él dijo, no, yo tengo algo más precioso que tú. Mis riquezas. Mis riquezas son más preciosas que tú. Cristo no era tan precioso para él. Él no había calculado
el valor de Cristo. Él no había visto el incalculable valor del rey que le estaba diciendo, déjalo todo y sígueme. Él tenía la ley de Dios desdibujada. Él no la había comprendido. Así que como él tenía la ley de Dios desdibujada, él nunca se iba a ver en la ruina espiritual en la que se encontraba. Él estaba arruinado con todas sus riquezas, realmente estaba arruinado. Pero él no se había visto así. Él no se había visto en el espejo de la ley de Dios, sino en su propia justicia. Este joven no sabía que estaba en bancarrota espiritual. Si Jesús le hubiera pedido algo material, si Jesús le hubiera pedido alguna obra que él tuviera que hacer, seguramente lo hubiera hecho. Pero Jesús le dijo, yo soy todo lo que tú necesitas. Deja tus riquezas y recíbeme a mí. Y sígueme a mí. Para este joven, Cristo no era tan precioso como su riqueza. Pero en las Escrituras vemos a otros para quien Cristo sí fue más precioso que sus riquezas, que su gloria, que su reputación, que sus bienes, aunque su propia familia. El apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, dijo, tengo todo por basura para conocer a Cristo, para darme por Cristo, para seguir a Cristo. Pablo entendió su ruina espiritual. Cuando cayó de aquel caballo, reconoció que estaba en ruina. Reconoció que necesitaba un Salvador. Reconoció que sus buenas obras no le servían para presentarse delante de aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que no veamos nuestra bajeza, no podremos ver su gloria. Hasta que no reconozcamos que no somos tan buenos como hemos creído hasta hoy, no veremos la gloria y la hermosura de Cristo. Para Zaqueo también Cristo fue lo más precioso. Cuando Cristo llegó a su casa, sin que Cristo se lo pidiera, él mismo dijo, si alguno es defraudado, se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Seguramente este hombre hasta debió haber quedado sin nada. Pero él vio a Cristo y se dio cuenta que valía mucho más que todos los tesoros de esta tierra. Amén. Por eso Jesús sigue diciendo, les aseguro, versículo 23, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ahorita que hacía la lectura, de pronto por el hecho de leerlo acá en la nueva versión internacional, me generó bueno, no sé, como cierta un poco de risa el hecho de mirar el ejemplo que el Señor les puso. O sea, el Señor les está diciendo, miren, más fácil es, piensen ustedes en un camello no cabe aquí. Y piensen en una aguja. Y el Señor le está diciendo, miren, más fácil pasa el camello por el ojo de la aguja que un rico o que alguien que confía en las riquezas al reino de los cielos. Algunos han dado varias interpretaciones para este pasaje. Unos dicen que era una puerta pequeña que había en Jerusalén, que por donde los camellos tenían que entrar muy arrodillados para poder pasar, pero eso no es lo que está diciendo este pasaje. No hay ninguna prueba arqueológica ni siquiera de que hubiera ninguna puerta que se llamaba la puerta del ojo de la aguja, no hay ninguna. Y además, por el contexto y por la forma en la que Jesús dice, es imposible para los hombres, realmente nos damos cuenta que lo que el Señor está mostrando es algo totalmente imposible. Lo que Jesús le está diciendo es imposible que esto suceda. Otros dicen, bueno, no, lo que Jesús quiso decir no es que se escribió mal, no era camello, era una palabra similar en el griego que significa como cabulla. Entonces
que la pita hay que desbaratarla toda para que pueda entrar por el ojo de la aguja. No, aquí Jesús lo que está diciendo es imposible. Esto es imposible para los hombres. Es imposible que alguien, por muy bueno que se crea, por muy buenas obras que haga en esta tierra, se salve por sus propias obras. Porque hay una eternidad de distancia entre nuestras buenas obras y Dios. Y el único que cubre esa distancia es Jesucristo. El único que te puede acercar a Dios, el Padre, es Jesucristo, el Hijo de Dios. La salvación de un pecador es tan costosa, que el único que pudo pagarla fue el mismo Dios, derramando su sangre en la cruz. Es tan costosa, por eso dice, es imposible para los hombres, pero es posible para Dios, porque su sangre es preciosa, es más preciosa que el oro, es más valiosa que el oro, es tan valiosa que vale más que todo el universo. Y esto fue lo que este joven rico no pudo ver, y esto nos conduce a nuestro tercer y último punto, más preciado que la vida misma. Le dicen los discípulos: mira, nosotros le hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Lo hemos dejado todo. Ojo con esta palabra, todo. Lo que está diciendo, nosotros te hemos considerado más precioso que nuestras buenas obras. Nosotros te hemos considerado más precioso que el oro. Aunque no era que ellos tuvieran mucho, lo que tenían eran unas cuantas redes y demás que hasta rotas por ahí cuando el Señor lo llenó con esa cantidad de peces. Pero ellos dicen: Señor, lo hemos dejado todo. Todo lo hemos dejado y te seguimos. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué ganaremos con esto? El Señor les responde que en la regeneración ellos recibirán una gran recompensa, ellos que han servido junto al Señor. Pero luego sigue diciendo el versículo 29: y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Hermanos, Cristo se coloca como el Rey que vale más que cualquier cosa en el universo. Más precioso que las buenas obras, más precioso que el oro, y ahora más precioso que cualquier cosa que nosotros llegáramos a considerar valioso en esta tierra. Así se muestra Jesús delante de todos los hombres. Cristo, para aquellos que lo conocen, se hace precioso. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en tu vida, cuando el Espíritu Santo llega a morar en la vida del creyente, Él le hace ver a Cristo como precioso. ¿Por qué tú no ves a Cristo como precioso? Porque el Espíritu Santo no está en ti. Porque no tienes una fe verdadera. Porque aquel que recibe una fe verdadera ve a Cristo como más precioso que todos los bienes. Y si Cristo se lo llegara a demandar, Él estaría dispuesto a entregar todos los bienes por causa de Cristo. Cristo es más precioso que tu misma familia cuando tienes una fe verdadera. A tal punto que si tu familia te dice: escoge entre Cristo y tu familia, tú puedes decirle con dolor en tu corazón, pero con gran gozo al mismo tiempo: yo prefiero a Cristo. Si tus padres te dicen: escoge entre Cristo y nosotros, tú puedes decir: yo escojo a Cristo. Si te van a botar del empleo porque decides no deshonrar a Dios, o porque tú decides honrar a Dios más que a tu empleo, tú puedes decir tranquilamente: yo prefiero a Cristo. Porque el Espíritu Santo te muestra que Él es precioso y que Él es glorioso. Él es más precioso aún que nuestra propia vida. Pedro lo consideró así. A tal punto
que decidió morir crucificado boca abajo, porque él no quería ni siquiera sentirse tan digno de morir como murió su Señor, porque para él Cristo era precioso. Los mártires de la iglesia reconocieron a Cristo como precioso. Aun cuando iban rumbo al pozo de los leones, cuando iban rumbo al circo de los leones, allí menospreciaron su propia vida porque estimaron a Cristo como lo más preciado. Y es que Cristo es nuestro propio ejemplo. ¿Qué más ejemplo queremos que el mismo Cristo? Él, siendo el Dios eterno, sentado en su trono de gloria a la diestra del Padre, los querubines inclinándose delante de él, los 24 ancianos inclinándose delante de él, y él tomó forma de hombre y se hizo pobre para salvar a pecadores como tú, como yo. Él es nuestro ejemplo de menospreciar aún su propia vida para salvar a su pueblo. A manera de conclusión, mis hermanos, el que quiere aceptar la salvación debe rendir el control de su vida al Salvador. Eso significa estar dispuesto a abandonarlo todo para seguirlo a Él. O estar contento con todo lo que Él te ha dado, sabiendo que Él soberanamente puede darte más cuando tú le sirves. La salvación es cambiar todo lo que usted es por todo lo que Cristo es. Por lo tanto, la fe salvadora no es simplemente un acto mental. La fe verdadera calcula el costo y humildemente clama a Dios como lo hizo el publicano: ten misericordia de mí, pecador. El que desea tener a Cristo debe considerar todo lo demás en su vida como inferior a Cristo. Debe reconocerse como un pobre y desventurado, en bancarrota, incapaz de cumplir las demandas del Rey, y entregar humildemente su vida a su sabia y soberana voluntad. Entregarse a Cristo incluye la disposición a entregarlo todo para servirle y glorificarle a Él. Eso es entregarse a Cristo. Yo meditaba, mis hermanos, en este joven rico. Si este joven rico, si no se arrepintió, aunque estuvo ahí frente al dador de la vida, frente al Salvador mismo, y no lo hizo, si este joven rico hoy tuviera la oportunidad y el Señor le dijera nuevamente: déjalo todo y sígueme, le diría al Señor: ¿dónde quieres que lo deje? ¿Dónde quieres que lo deje? No despreciaría esa oportunidad. Hoy en el infierno debe lamentar haber menospreciado al Salvador de su alma. Y desearía aquel día haberlo dado todo y aún haber buscado más y habérselo entregado a los pies al Señor. Hubiera dejado de ser rico para obtener la verdadera riqueza. Y en contraste vemos a los discípulos del Señor, a Pedro, a Juan y a todos estos hombres que dejaron poca cosa y hoy están gozando de tesoros en el cielo. Hermanos, a veces tenemos en tan alta estima las riquezas. Tenemos en tan alta estima las riquezas. Y lamentablemente aún hay muchos así dentro de las iglesias. Y seguramente aquí, entre nosotros, está el joven rico. Él viene cada domingo y se sienta a escuchar las enseñanzas, pero no está dispuesto a dejar nada por el Señor. No está dispuesto a dejar sus comodidades por el Señor. ¿Eres tú ese joven rico?
Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, el tesoro más precioso. Ayúdanos a verlo y a comprenderlo como Él es, precioso, más preciado que el oro, más preciado que la plata, más preciado que nuestras buenas obras, más preciado que nuestra propia vida. Ayúdanos a estimar y amar a Cristo como lo que es, y ayúdanos a reconocernos a nosotros como lo que verdaderamente somos delante de ti, y a seguirte y servirte fiel como tus esclavos hasta que tú nos llames o hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.